While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. A ver, es cierto que con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia de la que naturalmente yo desearía, vengo abriendo el programa cada semana, casi todas las semanas, para dar cuenta y razón de obra por el fallecimiento de alguna persona vinculada al ámbito de la cultura. La verdad es que en cierto modo es explicable, porque el ancho mundo de la cultura, del arte, de la literatura, de la filosofía y del pensamiento más elaborado, entendido todo ello en su sentido más universal, pues naturalmente todo esto, unido al carácter irrevocable de la finitud del ser humano, pues naturalmente conlleva concluir en esa sucesión frecuente de lutos y duelos por la muerte de notables y sobresalientes personalidades de esta estirpe de la cultura. Y hoy quiero nombrar a la persona de José Luis Antón Miranda, fallecido hace pocos días, un ferrolano de muy señera y singular impronta. Será inevitable, seguramente, coincidir en los elogios y calificativos que otros homenajes, que otras menciones, en fin, que se hicieron o aún se harán de su personalidad. Y es que su tan proverbial apostura, su caballerosidad, su elegancia, con ese aire, con ese toque un tanto british, pero hondamente español, su inteligente y tan afable conversación, su cultura, su gusto por la literatura, por la historia, en realidad por la vida, en su sentido más entero y completo, son atributos y características que definían del todo a José Luis Antón Miranda. La última vez que hablé con él fue por su iniciativa sobre literatura, precisamente sobre literatura, en realidad sobre su obra literaria, sobre algunas de las cosas que venía escribiendo, sobre sus intenciones narrativas más inmediatas. Y aunque ya hace de esto bastantes largos meses, me quedo ahora con la convicción de que tal vez tuvo entonces conmigo alguna suerte de complicidad deferente, complicidad literaria, naturalmente. En todo caso, recuerdo yo ahora aquella conversación con particular memoria testimonial y me sirve del todo bien para honrarle en público reconocimiento. Campanadas de muerte, uno de sus títulos sobresalientes, con la familia de los Arlanza, su invención literaria, entreverando situaciones históricas entre absolutistas y liberales en la España del XIX, y por igual la misma familia Arlanza en travesía de navegación hacia Manila, con todas sus vicisitudes, va a completar así otra entrega narrativa también interesante, la titulada La Ruta de Manila. Sirvan estas menciones para honrar la memoria literaria de José Luis Antón Miranda, que, agregada a su condición de ingeniero y viajero cultivado, la verdad completan bien enteramente, pero bien enteramente, la vida fecunda de este tan ilustre ferrolano. Vayan naturalmente mis condolencias a toda la familia de José Luis Antón, a todos y cada uno de sus deudos, y eso sí, muy particular afecto, claro, mi muy particular afecto para Pepa Antón, además querida compañera en esta emisora de televisión Ferrol, y también para su marido Pipo Romero.
A ver, Pepa, vaya desde aquí mis sentidas condolencias con todo cariño e incluso hasta la aclaración en confidencia a voces de que no acudí a saludarte personalmente en la más exacta oportunidad de ceremonia, porque me pareció que ya tenías demasiado largo duelo, demasiada carga de duelo, demasiada tensión de obligaciones y de emociones. Quede dicho así, con un beso cariñosísimo y con el mejor expreso deseo de todo el ánimo. Y bien, hoy vamos a hablar, se dijo, lo dije ya la semana pasada, del Camino de Santiago, pero muy en concreto de un tramo de camino muy particular, el llamado Camino Inglés, en su tramo desde Ferrol a Santiago de Compostela. Voy a empezar por saludar, como de costumbre, a Emilio Saldaña, que lo tengo a mi derecha. Como es mejor costumbre, buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Y ya de inmediato presento a nuestro invitado de hoy, persona del todo idónea para hablar de cuánto nos va a ocupar la conversación. Juan José Burgoa Fernández, a quien ya anuncié, además, la semana pasada, capitán de navío en situación de retiro y desde hace largos 25 años investigador y estudioso de cuestiones etnográficas de Galicia, como por ejemplo la meritísima catalogación de cruceiros y petos de ánimas, y así también muy variados asuntos de la historia local de Ferrol, que es lo mismo que decir, por extensión consecuente, de la historia de Galicia, que a su vez entronca naturalmente con la propia y misma historia de España, que en el caso de Ferrol con acaso mayor fundamento. Ya digo, el Camino de Santiago, en concreto, el Camino Inglés. Voy a saludar a Juan Burgoa y seguidamente ya él le va a entrar a esta historia. Bienvenido, Juan. Un placer recibirte, ya sabes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada, tú ya a partir de ahí, Camino Inglés, pues mira, yo creo que podríamos empezar, sin perjuicio de cómo te parezca, en fin, tú como quieras, pero desde luego, el trayecto inicial, ese trayecto inicial de Puerto de Cruxeiras, calle Espíritu Santo. A ver. Sí, bueno, yo primero quiero decir que el Camino Inglés, estamos en un momento que se está poniendo, no me gusta la palabra moda, pero sí que se está utilizando mucho desde el punto de vista cultural, va a más, y el Camino Inglés para Ferrol yo creo que es de alguna manera una fuente de conocimientos y de cultura que debemos fomentar. Yo llevo muchos años trabajando en todos los caminos de Santiago, entre otras cosas porque me dediqué a recorrer los cruceros de todos ellos y petos de ánimas, trabajando en aquella época para se llamaba Auras no Camillo, un trabajo de pensaba citarlo, lo citaremos, bueno, lo citaremos después, y tal, sí. Y trabajando con ellos durante varios años seguidos, pues tuve la suerte de que me valió para recorrer a pie, como se debe, pues prácticamente todos los caminos de Santiago. Creo que el Camino Inglés de Ferrol, ya, aparte que tiene una gran importancia para la ciudad, creo que tiene una componente que ha citado un poco al hablar del Puerto de Cruxeiras también, que también hablaremos de ello, que es la ruta marítima, la gente que venía ya desde el siglo XIV a Ferrol, a Coruña también y a otros sitios, porque en aquella época en los puertos se entraba muchas veces donde se podía y no donde se quería. Pero el Camino Inglés nace, podemos hablar de él, que nace en Cruxeiras y a lo largo de Ferrol ya se dedica a ir por los demás municipios, Narón, Neda, Cabanas, etcétera, etcétera. Pero hablando de Ferrol, yo me referiría exclusivamente, pues eso, el puerto de Cruxeiras y el camino que debe seguir después. Sí, bueno, pues vamos a ver, de una manera como mínimo indirecta lo dije. Naturalmente, claro que Juan Burgoa es un experto conocedor del Camino Inglés, entre otras cosas, por eso está aquí, en este momento, en esta conversación de hoy, pero es que además tiene publicaciones muy variadas, no solo la referencia de Aulas no Camino, sino este mismo libro, El Camino Inglés y las rutas marítimas, sí, que precisamente es un poco la inspiración de la conversación de hoy. Sí. Bueno, y después hay otra referencia del Camino Inglés, un libro que trajiste que podremos mostrar sí, luego hablaremos en cualquier de él, momento. que no se presentó en Ferrol.
Sí, curiosamente, sí, bueno, luego eso, ya hablaré, esas son las ya curiosidades, hablaremos de ¿no? ello. Sí, las curiosidades. No, yo me refería a, seguramente no es lo de mayor importancia en principio, pero el mostrar un cierto itinerario de curiosidad parándonos en aquello que interpretes, en fin, de una manera, por ejemplo, en iglesias, en Sí, fin, bueno. ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a permitirle, Sí. vamos a ver, Emilio, ¿qué diga nos algo. dice? A ver qué nos dice Emilio. Hombre, yo empezaría por el nombre. Se llama Camino Inglés porque era el que seguían los peregrinos que venían de En Inglaterra. su mayoría de Inglaterra, Y de- pero en general del norte, y del o sea, norte de Europa, del claro. norte de Europa, tanto de la parte de la Liga Hanseática, de Alemania, de Escandinavia, de Irlanda, pero sobre todo porque llegaban en aquella hasta aquí. época había también había un doble contacto entre Galicia e Inglaterra, primero un contacto comercial, y después otro que no está muy estudiado, pero que es muy interesante, que es que los peregrinos que iban a a Tierra Santa, pasaban por Galicia, hacían aquí la parada obligatoria, iban a Santiago y luego seguían su viaje hacia las cruzadas o hacia donde fuese. O sea que había esa doble vertiente, y Camino Inglés sobre todo por la procedencia inglesa de la mayoría de Eso ellos. que acabas de decir, yo eso sí lo recordaba, pero me parece que está poco divulgado eso, de los que iban a Tierra Santa. Iba a Tierra Santa, Me parece- paraban sí, aquí y aprovechaban me para parece hacer interesante. una pequeña visita a Santiago previa y tal. Sí. Y también de las relaciones que había comerciales, porque Galicia también, no se puede negar, no solo Ferrol, sino Coruña y los puertos gallegos, tenía mucha relación con la Liga Hanseática, con las tierras de Escandinavia, pero sobre todo también con Inglaterra. Entonces, por eso, la mayoría, pues eso preguntabas tú, opinabas que es el tema de Camino Inglés. Bueno, de hecho, tú lo podrás confirmar de una manera eminente, pero Inglaterra es tanto así la relación con Ferrol, Ferrol-Inglaterra parece que es una cosa, es decir, que resulta así muy... Pero en Inglaterra hay un archivo de carácter histórico relacionado con Ferrol amplísimo y pormenorizado, Sí, sí. eso lo sabrás tú. Y se registran Sí. en varios sitios, y en Oxford y en Cambridge, esos viajes que se hacían. Porque Claro, en aquella época claro. mucha gente pensaba, y con razón, que era más seguro el viaje más rápido, el viaje por mar, a pesar de que había problemas de naufragios, de piratas y tal, que por tierra. Incluso el Camino Inglés tenía su cierta ventaja de no tener que venir por Francia, atravesar la península, en aquella época incluso sometida a los ataques de los musulmanes. Entonces era peligroso. Entonces la gente prefería venir, también había la vía del Cantábrico y tal, pero la vía del Camino Inglés era desde ese punto de vista muy, muy segura. Bueno, vamos a ver. Y yo quería saber, ¿por dónde seguía? ¿Empezaba por el muelle de Cruceiras y luego...? Bueno, sí, o sea, Sí, realmente, eso es lo que- no empezaba el muelle Cruceiras, realmente empezaba donde hoy está el cuartel de instrucción, bueno, hoy es sala de armas, porque allí estaba el muelle de la Cruz, ese era el auténtico muelle de Ferrol, era ese, y por ahí ya seguía, ya subía un poco por San Francisco hacia Ferrol. Lo que pasa que luego, al construir ¿cómo se llama? Bueno, lo diré, la sala de armas, el cuartel de Sí, instrucción, sí. entonces empezó en el muelle, se colocó allí incluso la sala de la oficina de exposición, de la oficina del Camino Inglés, se colocó allí y tal, y lo metieron por Cruceiras, pero Cruceiras está tan mal, la calle Cruceiras, que entonces se determinó que fuese por el exterior, que además tiene la ventaja de que allí enfrente, muy poca gente lo sabe, pero deberían de hacerlo, que es que ahí estuvo el antiguo Hospital de Peregrinos, que fue la fuente de nacimiento de lo que fue después el Hospital de Caridad y luego el Hospital General. Sí, a eso quiero referirme ahora Sí, mismo, sí. porque sé que además es un asunto que a ti te interesa especialmente y a mí también, y a Emilio tan pronto como lo sepa también. También. Es decir, sí, que es la necesidad de un albergue. Ah, bueno, Para- sí, por supuesto. Sí, yo creo que... porque estamos todavía en el... Sí. Bueno, aquí en albergue, todo el Puente de Eume, Betanzos, todas las etapas del Camino Inglés tienen albergue, y la única que no tiene albergue es Ferrol. Ahora, por eso, lugar la adecuado. primera etapa, además. La primera etapa, además, la primera etapa. Entonces hay mucha discusión, hay mucha gente que defiende el antiguo edificio de la aduana. Yo no lo veo adecuado para eso. Yo veo muy adecuado un edificio que está infrautilizado prácticamente, que es la Casa del Mar. La Casa del Mar ya no se utiliza como tal, tiene la ventaja primero que tiene habitaciones, de que tiene comedor y tiene una zona, digamos, despejada,
verde para colocar bicicletas, mochilas, o sea, yo lo veo totalmente, aunque un poquito lejos del principio, pero yo lo veo totalmente adecuado. Lo que pasa es que habría que llegar a un acuerdo de quién es eso, si es de Fomento dice que es de la autoridad portuaria, o sea, aquí hay y entonces nadie se aclara, pero tendría que haber una decisión seria y hacer ahí el albergue del Camino de Santiago, mucho mejor que la aduana, ¿eh? Hombre, el edificio de aduana es muy bonito, quiero decir, sí. Y además es a recuperar, ¿no? Sí, también, edificio que habría que además, recuperar. también. Ahora, yo estoy bastante más cerca, ya lo sabes, por otra parte, de la consideración de lo de la Casa del Mar, que me pareció una opción muy a propósito, porque incluso me parece, antes virtud que defecto, el que esté ligeramente alejada. Es decir, porque la misión de los peregrinos, sí, el peregrino no tiene por qué ser céntrico. No. Naturalmente. Y además tiene eso para colocar las bicicletas, que vienen bicicletas, tiene una zona de campo como el Teneda, por ejemplo. Bueno, y la verdad es que la perspectiva sí. de cara al mar es magnífica, ¿no? Bueno, y aparte que tiene ya comedor, que tiene habitaciones, o sea que está perfectamente, la obra sería mínima y está infrautilizado. Yo creo que solamente está utilizado una parte para los enfermos de Alzheimer. Creo que es la única utilización que tiene desde hace muchos años ya, ¿eh? Pero nadie da el paso de decir es mío y lo dejo. No, aquí la autoridad portuaria anda por un lado, el Ministerio de Fomento por otro, la Xunta por otro, la alcaldía por otro. Aquí nadie se define, como pasa en este país. Que sí, es una cosa muy española eso. Sí. Entra tú que a mí me da la risa, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Pues antes de entrar, a ver, ¿quieres decirnos algo? Hombre, yo creo que el interés principal actualmente de revitalizar el Camino Inglés, poner las instalaciones que hacen falta, albergues, señalizaciones, bueno, vías propias, yo que sé, lo que haga falta, es turístico. Aunque sí. Muchos de los peregrinos... Cultural, yo diría, más que turístico, bueno, casi. Bueno, turístico evidentemente por la componente económica que tiene también, claro, muy importante, ¿eh? Es un turismo cultural. Turístico cultural. Turismo cultural, claro, eso es lo que quería decir. Y tendrían que ponerse ya a ver qué se necesita, y lo que se necesita es primero una buena entrada a Ferrol para los que vengan por el puerto, pues tendría que rehabilitarse no únicamente la frontal, sino un poco más, y después pues estas instalaciones que hacen falta, albergues, señalizaciones, oficinas de turismo ya específicas para esto, es una cosa interesante. Sí, y además está creciendo, ¿eh? Hay estadísticas que lo dicen claramente, y con vistas al año 2021, que va a ser año santo, se está notando un crecimiento que está ahí, muy, muy grande, ¿eh? Claro, es que eso no lo dije y tenía que haber empezado por ahí, pero ahora me lo recordó Burgoa. Es verdad, es que todo es pretexto con la perspectiva del próximo Xacobeo del año 2021, que, en fin, que todavía da tiempo a muchas cosas, sí, a condición de ponerse en marcha. Pero ponerse ya. Es decir, no, porque no es que no vaya a haber más Xacobeos, pero ¿por qué vas a perder uno? Claro. Sí, porque lo próximo sería 6 años más tarde, sería el 26 ya. Sí, por cierto, el otro día me decías, y también me pareció bien, lo de la sala de exposiciones que hay. También, claro. Sí, eso es interesante, Sí, pues yo también, yo lo he comentado y lo he escrito ya varias veces en el periódico cuando escribo y tal, que es que la sala de exposiciones del puerto, pues con todos mis respetos al puerto, la gente no va allí. O sea, inaugura una exposición, pero queda muy alejado de lo que es el centro de la ciudad. Es que cuanto menos está alejada. Está alejada, y entonces es evidente que la gente va poco por allí. Entonces esa sala de exposiciones debería ser el centro de recepción no solo de peregrinos, sino de los muchos viajeros, que está aumentando el número de cruceristas y de gente que llega. ¿Qué pensaba en cruceristas? Sí, también, pero también en su día en los peregrinos, ¿no? Y colocar ahí una oficina de recepción donde haya toda la ciudad, todos los folletos descriptivos del Camino Inglés, incluso, ¿por qué no?, que se vendan recuerdos típicos de la ciudad de alguna manera, como hay en otros sitios. Bueno, de hecho, el inconveniente que supone ahora la distancia como sala de exposiciones, porque en efecto está muy alejada, ese inconveniente sería una ventaja precisamente a ese fin, un lugar del todo idóneo para eso. Es decir, yo creo que son de estas cuestiones que son tan obvias. Sí. Que hay gente que no se para a pensarlo. Hay tantas administraciones aquí en Ferrol que muchas veces hay, o sea, en Ferrol, en todas partes, que es muy complicado el que haya
una unanimidad de criterio. Uno defiende una historia, otro defiende otra, Ya. y claro, tiene Pero que si haber... se ve el negocio, eso puede Ya, animar a la sí, gente sí. a unir sus, No, pero sus fuerzas, fíjate, ¿no? claro. Sus perspectivas. Claro. Y ahí hay negocio. Sí, hay negocio. O sea, y ¿qué tiene que hacer una oficina de estas? Informar de manera que apetezca pues gastar en Ferrol, Ya. básicamente. Sí, de hecho, iba a proponer eso, el comentar la importancia económica. Sí, evidentemente, que tiene porque gastronómica, hay en muchos sitios ves por ahí por el camino, incluso menús adecuados, o sea, está un poquito mercantilizado, pero que es así, Ya, es pero evidente, mira, está hecho no. así en ese aspecto, y Ferrol en ese aspecto no sabe aprovechar el camino inglés, no, Claro, porque no ha nosotros somos sabido. la puerta del camino inglés Somos y, la puerta, sí. y parece la puerta trasera. Bueno, Coruña es otra puerta, lo que pasa es que estamos hablando de Ferrol, porque además Ferrol tiene una ventaja para mí sobre Coruña en el aspecto, digamos, formal, que son más de 100 kilómetros, son 114 kilómetros. Coruña son solo 74. Yo no sé si el señor Francisco Vázquez consiguió, dando una vuelta por Culleredo, aumentar el número de kilómetros, pero no lo consiguió. O sea, lo que es la Compostela, hasta ahora, de verdad, lo que se llama ganar la Compostela, tienen que ser caminos de más de 100 kilómetros. Sí, que se Entonces, ganaría desde aquí, Coruña pero no desde reúne Coruña esas no. condiciones. Se ponga Pues como se eso ponga. hay que decirlo, que lo sepan Sí. los peregrinos todos. Ya. Sí, pues, bueno, eso es importante, sobre todo porque yo no pensaba es comentarlo. una cuestión formal, Sí. simplemente, porque No, normalmente en la Edad claro, Hay Media... gente que preferiría dar unos kilómetros más y un rodeo y tener la Compostela. Sí, que claro, que es que tenerla. Sí. hay mucha gente que quiere tener la Compostela, por supuesto. sí, sí. Bueno, yo Hay lo motivaciones de la- religiosas sí, también. además, También. y no pocos, Culturales, sí. Yo, lo de la Compostela, tenía previsto abordarlo nada menos que en la última parte del Pero programa. ya sabes cómo Sí. es Como esto. ya surgió, Ya sabes cómo es esto. Ya. exactamente, como ya Pero surgió, hay que facilitarlo. vamos a hablarlo. Sí, pero como hay ya que- surgió, pero- vamos a hablarlo. Es decir, la Compostela, bueno, estoy seguro que una gran mayoría de nuestros espectadores saben de qué se trata lo de la Compostela. En todo caso, es la acreditación para el peregrino de que hace el camino. Y claro, y lo va que hay sellando en los también. diferentes sitios. Claro. Y entonces Exactamente. pero hay que facilitárselo. Y así como está facilitado en muchos sitios, en albergues y tal, en Ferrol, yo no sé si San Julián, si el Socorro, si la final peregrino, yo no sé exactamente cómo está eso. Bueno, pues tendría que haber una Compostela a propósito y concreta para este camino. Por supuesto. Que es, No sé si claro, hay Compostela No, la hay. para Lo que, cada pasa, camino. lo que pasa es que la hay. Lo que pasa es que yo no sé exactamente no, si se digo- coge, dónde digo se hacerla recoge. efectiva, digo hacer, claro, es decir, efectiva, claro. hacerla efectiva. O sea que cada camino tiene su propia Compostela. Sí, cada camino tiene y sus diferentes. Cada Bueno, tramo, claro, vaya, cada tramo, vamos, Porque, claro, porque sí. allí constan las etapas y hechas. se lo van Sí, sí. sellando en diferentes Y sitios. después ya en Santiago con carácter definitivo. Ya, claro, al final, Ahí sí. donde te la dan. claro. Entonces, hacerle efectivo, claro, es decir, hacerle efectivo. La verdad es que yo, al margen lo de las administraciones duplicadas o triplicadas o con exigencias a veces disparatadas o fuera de todo contexto, yo creo que en principio no parecería muy difícil Llegar a un que a acuerdo. este fin se Sí. pusiera de acuerdo las autoridades de carácter, bueno, claro, el ayuntamiento es fundamental. Por supuesto. Yo creo que el ayuntamiento debe aún no ser lo el dijimos, promotor. pero el ayuntamiento es fundamental, es decir, lo digo sobre todo para la administración que venga, es decir, Bueno, dilo para todos. Digo, no, bueno, Bueno, en fin, pues lo digo por algo la- ha hecho, ¿eh? El ayuntamiento en ese terreno, tengo que decir, Bueno, tengo que bueno. defender el trabajo de Rosa Méndez, que ha hecho algo, no mucho, menos de lo que yo creo que debiera haber hecho, pero es de las pocas personas que ha hecho algo por camino en aquí en Ferrol. Bueno, pues a mí me complace Dicho, subrayar esto y yo, Rosa, en ese caso, pues encantado. Ahora, en todo caso, al ayuntamiento actual o al que pueda venir, la importancia y la responsabilidad en esto es decisiva, naturalmente. Pero a mí no me parece tan difícil poner de acuerdo eso al ayuntamiento, desde el punto de vista local, al ayuntamiento, a la iglesia, porque, a ver, esto no hay que olvidar, Que es un camino a Santiago. tiene un carácter esencialmente religioso. Es una peregrinación Al margen en de que origen. después, en efecto, al margen de que después, de hecho, yo creo que habría que subrayar, en su mejor sentido, este carácter religioso, porque las cosas, cuando pierden autenticidad y naturaleza, se convierte ya en algo artificioso. Entonces no Bueno, conviene... yo me imagino que habrá un tanto por ciento todavía de peregrinos espirituales, digamos. Sí, los Claro, hay. no, por supuesto. Bueno, de hecho, de cara al camino de Santiago, al completo camino de Santiago,
hay un porcentaje elevadísimo que viene por razones devotas, por razones de fe. Y otras por razones de cumplimiento de alguna promesa. De alguna promesa. Se da mucho el tema de... Bueno, pero cumplimiento promesas más bien, evidentemente, seguramente no profanas. No, Claro, por supuesto. De curación de un enfermo. Devoción, por supuesto. Claro. A eso me refiero. Sí, claro. Pero que se mezcla el interés, digamos, también profano, por decirlo de alguna manera. No son excluyentes. Sí, no, por supuesto. Claro, y razones culturales, porque la no es cultura también, al final. Entonces, a ver, la Iglesia... Y por razones de salud y de deportivas. Deportivas, por supuesto. De vida sana y saludable. Todo gastronómicas. Esto, ¿no? Hay muchas razones. Sí. Bueno, y seguramente estáis tan enterados como yo, en fin, y como buena parte de vosotros, todos cuantos nos siguen en este momento, no diré que sea un porcentaje importante, pero sí testimonialmente interesante, las conversiones en el camino. Es decir, personas ateas o que vienen como a hacer turismo, que hacían el camino, pues por esas razones de carácter más o menos. Y se encuentra en el camino de Santiago, es el camino de Damasco. Y sí, pues sí, ciertamente. Se cambia el caballo, ¿no? Yo creo que lo dijiste del todo a propósito. Me acuerdo que hicieron una serie en la televisión. Un rapto de inspiración tuvo ahora. ¿Te acuerdas? Una serie sobre el camino de Santiago, donde Anthony Quinn hacía del apóstol que se aparecía a los caminantes. Sí, perfectamente. Pues eso es una aparición así. Perfectamente. Bueno, pues, perdón, nos lo dejamos aquí. Vamos ahora mismo con la recomendación de lectura. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, en cuanto a recomendación de lectura, no sé qué libro nos trae Emilio, pero lo vamos a saber enseguida. Siempre empiezo yo. Yo creo que hoy deberíamos de invertir el orden. Bueno, a ver, vamos a ver. Si está caprichoso Emilio, venga, pues yo le complazco gustoso. Es decir, vamos a ver. Bueno, en efecto, a ver, hoy, como todo lo local puede ser universal, en el caso de Ferrol, con mucho mayor motivo, si cabe. En todo caso, hoy tenemos un programa genuinamente ferrolano y para el mundo, pero genuinamente ferrolano, y mi recomendación de lectura y aún del cierre poético por ahí le irá. Hoy voy a recomendar un libro para mí, desde todos los puntos de vista, interesantísimo, quiero decir, desde el punto de vista literario, naturalmente. El escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester escribió Dafne y Ensueños. A mí me parece que Dafne y Ensueños, del que por otra parte hablamos hace bien poco, de una manera así de refilón, con la presencia de Vicente Araguas, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, pues dije yo entonces, y ahora lo repito, lo voy a repetir, que Dafne y Ensueños es prosa poética destilada. Vamos a ver, yo creo que es la narración más íntimamente querida, más sentida por Gonzalo Torrente Ballester, porque es un mundo real e idealizado de la infancia. Y en el propio arranque del libro, ya en las primeras líneas, mueven ya a todo ese rezumar de sentimientos, de emociones, de la memoria visual y olfativa, de la fantasía atónita y desbordante, entre lo que fue o no fue, sobre lo que pudo ser y acaso fue o no, quién sabe, que sería muy de Torrente. Escribe así Torrente en sus primeras líneas. En realidad, todo lo que concierne a las Torres Mochas es razonablemente inseguro, por no dejarlo en la incertidumbre misma, y donde no hay certidumbre, hay indeterminación, que más o menos por ahí se va. Bueno, pues ya se ve que es un poco el resumen de lo que preanunciaba. Toda una declaración de principios para empezar a canalizar la emoción de los recuerdos, de las geografías, de los nombres familiares de las cosas o de las personas, de quienes eran unos y otros, qué hacían o qué no hacían, y sobre todo qué representaban
a los ojos de aquel niño Gonzalito, en aquel valle de Serantes mágico y exultante. Y después también, claro, en el Ferrol ya bien próximo, del que va a dar cumplida memoria de cosas más o menos imprecisas, crónica de sus andanzas infantiles por calles o plazas memorables. En fin, todo es, en Dafne y en Sueños, ya dije, poesía. Quiero decir, una recreación de prosa poética destilada, estimulada, excitada por la viva infancia de Gonzalo Torrente Ballester, el niño que fue a saber si así o no del todo. O sea, que comprad y leed Dafne y en Sueños, y una vez que os hayáis aguijoneado con la lectura, volveréis a leerlo más, bastantes más veces, porque os va a encantar, ferrolanos o no ferrolanos, naturalmente. Dafne y en Sueños, esta es una edición, una primera edición de 1983 de Ediciones Destino. En todo caso, buscadla en una u otra edición, ya esta o de bolsillo, en fin, lo importante es que os hagáis con ella y la leáis con fruición. Y a ver qué nos cuenta Emilio de lo suyo. Pues mira, yo he traído un libro que Pessoa no escribió, pero bueno, que es una compilación de textos de Pessoa. Caramba, muy interesante. A mí Pessoa, ya vaya por delante, me encanta de siempre. Cualquier día recomiendo el libro del desasosiego, por ejemplo, que es por donde hay que empezar. Me acuerdo que Torrente señalaba una vez la perplejidad y una cierta, en fin, sorpresa, con un puntito de animosidad de muchos europeos de alta cultura ante el hecho inesperado de que, según él, Torrente, el mejor poeta del siglo XX fuera portugués, el portugués Pessoa. Eso decía Torrente una vez. Bueno, pues esto es una antología de heterónimos que se llama Yo soy una antología, que es una frase de un poema del propio Pessoa. Aquí al principio aparece un poemita muy corto y su primera frase es esa, yo soy una antología. Hay que decir que de los heterónimos sí hablamos aquí alguna vez. Sí, alguna vez más o de menos los heterónimos. Directamente. Claro, uno pues siempre piensa en Ricardo Reis o en Alberto Caeiro. Claro. Pero resulta que estos señores han esculcado ahí en la obra de Pessoa y en los arcones y en las 30.000 páginas que hay por ahí en el archivo no sé cuántos, y se han encontrado 136 heterónimos. Entonces han ido cogiendo, y que de cada heterónimo los han organizado, y han puesto de cada uno un fragmentito, a veces el único fragmento que hay, y después han puesto la firma autógrafa que inventó Pessoa para cada uno de sus heterónimos y la reproducen en el libro. Entonces el libro pues tiene eso, ilustraciones de las firmas, por ejemplo aquí, se pueden ver, no sé si la cámara puede acercarse, ¿sí? Eso. Es ahí las firmas de muchos de estos heterónimos que tienen sobre firma. Entonces, las cosas bien hechas. Sí, una seleccioncita. Claro, entonces es un libro muy interesante porque en realidad yo creo que la cuestión más interesante que plantea la literatura de Pessoa es precisamente la multiplicidad y la identidad, es decir, la tensión entre el uno y los otros que supone la invención de los heterónimos al nivel que se hacen, porque claro, los heterónimos de Machado son unos poquitos, pero los heterónimos de Pessoa son, y no se puede comparar la cantidad de versos que pone Pessoa pues con la firma que inventa Pessoa, con la firma de Caeiro o de Alberto, bueno, en fin, de cualquier heterónimo, con las pocas prosas de Mairena o con cositas así. Entonces, el tema de la identidad, de si es un Pessoa o varios Pessoas, o es Pessoa disfrazándose, o realmente es que Pessoa tiene personalidad múltiple, es un tema que subyace como asunto teórico a la pura poesía heteronímica, ¿no? Al puro disfrute de la poesía de los heterónimos. Quería leer una cosita aquí de la presentación de uno de los profesores compiladores, no sé cómo se llama, Jerónimo Pizarro, bueno, será Jerónimo Pizarro, supongo, porque será portugués, que dice aquí en el prologuito, esta es en efecto una antología de una práctica, la de la despersonalización dramática, pero contiene una dimensión teórica, dado que es imposible recorrer los siguientes capítulos sin formular una serie de preguntas ante un autor y una obra múltiples. ¿Qué es un autor? ¿Qué es una obra?
e incluso qué es un libro, teniendo en cuenta que esta antología es un libro de libros, qué es un editor, considerando que Pessoa se desdobló en editor y autor, qué es una firma, si observamos la variedad tipológica de los innumerables registros onomásticos que existen en el archivo pessoano. A estas preguntas se le suman muchas más de índole igualmente conceptual. ¿Qué es un heterónimo? Esta sería, por supuesto, la pregunta fundamental. ¿Qué es un heterónimo, un ortónimo, un semiheterónimo, un seudónimo, una figura, un personaje, una máscara, una personalidad? Y a estas podrían sumarse otras tantas preguntas que se derivan, por ejemplo, del intento de definir la poética que está debajo de la práctica heteronímica misma. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es el fingimiento? Tema tan pessoano, ¿no? Yo creo que el heterónimo es, ya lo dije aquí en alguna ocasión, bueno, digo por aportar complementariamente, otra forma de vivir. Es decir, yo creo, son las vidas de Pessoa. Sí, como hay un libro muy reciente, muchas vidas de Pessoa, ¿no? Juan de Mairena que citaste de... Sí, de Machado. De Machado. De Antonio Machado, como siempre me dice. Claro, sí. Manuel. El hermano de Manuel, ¿no? Sí, ¿qué diría Borges? Eso lo dijo Borges. Sí, Borges. Es el hermano de Manuel ese, ¿no? Sí. Que, por cierto, el tema de la identidad y la multiplicidad dentro de una misma persona es también un tema borgiano. Ya. Claro, Hay que recordar esa frase de Lalef. Yo, que tantos hombres he sido, nunca he sido aquel en cuyos brazos desfallecía Matilde Urbach. Bueno, yo creo que ya no debes de seguir porque con esta frase Con ese ya... final, no. Yo quería decir una cosa sobre Gonzalo Torrente. Sí, pues Muy- venga, muy- venga. pero muy breve, ¿eh? Sí. Yo voy mucho a Santiago. Pero eso... Sí. si No, lo digo porque parece, estamos... nos lo dices una vez cerrado el... Sí, yo quería Sí. acabar también esto. Presente y ausente a la vez, Pessoa creó su obra, creando la obra de otras figuras autorales coexistentes, al punto de hacer que la singularidad de su propia obra, es decir, de la obra que no les atribuyó ni cedió a otros, de la obra que habría sido propiamente suya, de la obra que intentó salvaguardar en 1928 mediante la designación de ortónima, por contraposición a la de los heterónimos, se volviera difícil de discernir. Pero alguna parte de esa vasta obra no fue propiamente Pessoa. ¿Y cuál fue de Pessoa a plenitud? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Y Pessoa como persona no fue múltiple? Es un tema también muy contemporáneo, porque la psicología está con el tema de las personalidades múltiples, la teoría de las inteligencias múltiples, la teoría de las identidades líquidas. Es un tema realmente el de si somos los mismos a medida que pasa el tiempo o somos otros y no simplemente los mismos que cambiamos, sino completamente diferentes. Muy discutido, porque tiene, claro, en fin, una dimensión psiquiátrica, diríamos, pero también una dimensión legal. Es un tema muy actual y yo creo que el referente literario fundamental de todo este asunto es Pessoa. Bueno, pues... Bueno, hay que decir que esto es de Editorial Pretextos, es un libro nuevo del todo, porque es de 2018. Editado un poco la antigua, que no está mal. Sí, bueno, la edición es maravillosa, Sí. es un poquito caro Sí. este libro, pero bueno, Sí. la edición es maravillosa, con su sobrecubierta, tenéis que con rascar los ilustraciones, bolsillos, ¿no? un papel aquí satinado, sí, mira cómo es. Sí. No me digas que no es una preciosidad este librito. Sí, cuadrado en tela. Muy Sí, bien, muy bien. y de pretextos, claro, una Bueno, maravilla. Yo soy una antología. Yo soy una antología de Pessoa, Editorial Pretextos, un libro que, bueno, Muy recomendable. Muy recomendable, Muy recomendable por tantas cosas como las que acaba de explicar Emilio. Bien, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, ahora sí ya le podemos entrar a lo de Pues, Torrente. Venga, adelante. Yo no, muy brevemente, yo voy mucho a Santiago, de otras No, razones. era por cerrar Sí, el sí. espacio. Bueno, yo últimamente voy mucho a Santiago, bueno, siempre me ha gustado ir, últimamente voy bastante más porque tengo una hija allí estudiando, y quería hacer una observación. Ferrol, existe un Ferrol fuera de Ferrol. Por ejemplo, todo el Carballo Calero está fuera de Ferrol. Pero es que también se da este caso. Sí, En el caso de Gonzalo Torrente Ballester, la fundación está en Santiago. Torrente Ballester está en una calle muy céntrica de Santiago y hasta 4 veces que he ido yo por allí, cerrada. He querido ir a verla. esto ya lo había comentado algún Sí, bueno, pues invitado bueno, alguna vez. hay un Ferrol fuera de Una Ferrol. cierta Desde el negligencia. Tesoro de Bedoya, que se llevaron ya hasta al Museo de Pontevedra, hasta 50.000 cosas. Todo lo de Carballo Calero está en el Parlamento de Galicia, todo el Sisto Seco, bueno, la Murgadés está en Santiago, un Murgadés y tal. Y lo de Torrente Ballester, que tanta gente de aquí lucha por él y defiende a Torrente Ballester, no ha conseguido que se quedase aquí. Que conste, simplemente le digo que hay un Ferrol fuera de Ferrol. Demasiado. Sí, no. López Seoane, bueno, podríamos hacer una historia muy Sí, larga, no, además un Ferrol eminente. A eso me refiero. Claro, A eso por me supuesto. refiero. Nada más que Bueno, esa simple pues, observación. Ya consta, ya consta. Una vindicación. Que conste en acta. Una vindicación. Claro, exactamente, ya consta.
Bueno, pues ahora ya sabes, de la segunda parte ya tenemos que ir a galope tendido, pues vamos a galope con una tendido. Cierta preferencia de lo que te apetezca comentar, ¿no? A ver, estábamos por la... Yo creo que sí que habíamos aclarado suficientemente la referencia de apoyos, ¿no? El albergue, las referencias para quienes nos visitan y demás. La referencia de itinerario no se completó del todo, pero bueno, va sí. De aquí por una serie de sitios, bueno, atraviesa la Gándara. Es muy importante la señalización Sí, del itinerario. es que iba a decir eso. Y vuelvo a citar una cosa que es que debía de señalizarse en los sitios importantes, como es el Hospital de Peregrinos, que en su día formó parte del itinerario y que ahora está ahí, es una casa que está ahí en Ferrol Bello y está olvidada, debía de señalizarse. Pero me refiero en general que, hombre, evidentemente el itinerario no es el histórico de antes, porque ahora ya atraviesa el barrio de la Magdalena. Pero señalizar los puntos importantes, pero bueno, dentro de Ferrol, llevándolo por las Angustias, llevándolo por Esterio y tal, incluso por Caranza, por la ermita de Santa María Caranza, pero luego hay una zona muy mala, que es la zona del polígono de la Gándara. Hasta que llega la faísca ahí, claro, ahí es pero hay que señalizarlo y que después, pues ya en Narón, ya que coja su camino y tal. Por ejemplo, Neda lo señaliza perfectamente. En Narón va más por el camino de Teixido, curiosamente. Y bueno, pues yo creo que es muy importante la señalización. Es muy importante. Claro, yo creo, por otra parte, lo de los polígonos industriales, es inevitable. Concentraciones parcelarias. Hay varios en el camino. Eso hay, ¿verdad? Hay varias en el camino. Hay varias en el camino. Eso no es un problema. Te lo encuentras en Sondovento, te lo encuentras en Ordes, te lo encuentras en muchos sitios. Claro, es inevitable. Claro. En realidad, yo creo que hay que quedarse más con lo sustancial de lo que supone el camino, que con la escrupulosidad de un itinerario que a lo mejor no puede ser exactamente así, pero en definitiva lo importante es hacer el camino y ver lo que hay. Exactamente, lo que hay en el camino. Y ese tema que hemos hablado en alguna ocasión, que es ver el camino. Yo siempre me ha gustado una definición. El camino son vías, estaciones y señales. Vías son el mismo camino, son los puentes, es por donde circula el peregrino. Estaciones son los sitios de parada de alguna manera, hospitales, albergues, sitios de comer, fuentes para el agua, eso sería iglesias, monasterios, estaciones. Y luego las señales, y las más conocidas, evidentemente, son los cruceros. Los cruceros que van señalizando el camino, aparte de la señalización propia, que es la vieira del camino y tal, ¿no? A ver, ya lo dijimos en otra ocasión, y yo lo volveré a repetir, pero, en fin, ya que surge lo de los cruceros, Burgos, ya lo dije de principio, ya lo dije la vez anterior, es que de cruceros yo creo que se lo sabe todo. Bueno, hay más de 10.000 en Galicia, yo no conseguí ver más que 6 o 7.000. Bueno, pues está claro, solo consiguió ver 6 o 7.000, con lo cual, en fin, yo creo que los otros desaparecieron. Entonces hay algunos que precisamente tienen como función principal señalizar el camino. O sea, hay unos que son los de los atrios de las iglesias, que son los que reciben que si os fijáis alguna vez, los que están bien colocados, son los que tienen a Cristo hacia afuera, recibiendo al cielo, pero el resto del camino hay una serie de cruceros que van señalizando por dónde se ir, y además el crucero tiene una doble finalidad, espiritual y física. ¿Cuántos peregrinos no hemos visto sentados en el crucero? Sin duda, a modo de escalera. A modo de escalera, o sea, tiene una finalidad física y una finalidad espiritual, claro. De mirar hacia arriba también. De asiento, pero de asiento, de escalera, ¿no? Pero al mismo tiempo de elevar al cielo la vista. Estás viendo a Cristo o a la Virgen en el otro lado, porque siempre el crucero siempre tiene un personaje importante, que es Cristo, es el principal. La parte de atrás es la Virgen, es un poco la secundaria, así de claro, o sea que el principal es el Cristo. Hombre, se llaman cruceros porque están rematados por la cruz y tal. Claro, luego hay otros personajes, como puede ser la Verónica, como puede ser San Juan y tal, ¿no? Pero el crucero tiene esa misión bueno, yo no creo que nadie de los espectadores, yo creo que nadie en el sentido riguroso no sepa lo que es un crucero, pero en todo caso, en fin, por si hay algún despistado, naturalmente, tú nos lo puedes definir. Pues es una cruz de piedra que está tiene sobre una plataforma que lleva un pedestal más o menos alto, luego lleva un fuste o columna y luego la cruz, que puede ser figurada o no. Lo normal, los bonitos. Y que en realidad tiene una intención, muchas veces ad hoc,
directamente, y otras una intención cristianizante, Sí, cristianizante, sí. de una previa referencia pagana. Es así, más o menos. Cristianizar algunos sitios donde ha habido incluso una muerte violenta, o sea que tiene, pero sobre todo las funciones son unos señalizar el camino, otros unos están en otras iglesias que ya tienen una misión muy lógica, ¿no? Otros Pero de camino, otros de cruces de caminos señalar cruces de camino, exactamente. La encrucijada en Galicia es muy importante, siempre, además en la vida, ¿no? Una encrucijada, ¿qué haces y tal? En Galicia hay muchísimos cruces y entonces el crucero es una motivación para saber por dónde tienes que ir y tal, ¿no? Tiene muchas motivaciones, incluso hay cruceros que llaman los cruceros dos nenos, que se entierran a los niños debajo. En aquella época que había madres solteras y que morían los niños muy recién nacidos, y hay que decirlo, que a veces la iglesia le negaba la tierra sagrada y los hacía enterrar fuera del cementerio, las madres de entonces no tragaban, y enterraban debajo de un crucero. Decía, usted no me da, decía el cura, tierra sagrada, la busco yo. Y enterraba. Y hay muchos cruceros en Galicia que tienen nenos. Sí, que están vinculados a muertes, ¿no? Sí, a muertes violentas o enterramientos de niños. Enterramientos y de niños sin bautizar. Claro, es que eso entronca con el tema popular de la Santa Compaña, las apariciones del otro mundo y tal. En Galicia también tenemos muy una etnografía a los propia que hay mucho que bueno, además, a mí que lo voy a contar aquí porque me han pasado cosas curiosísimas fotografiando cruceros. Porque en Galicia parece que no te ve nadie. O sea, tú estás haciendo y de repente te están viendo y te aparece alguien. Bueno, pues en Pontevedra... Y te dice cosas. Te cazan enseguida, ¿no? Estaba haciendo... Una marca de coches, en fin, uno de los anuncios decía, no hace tanto, siempre hay alguien mirando. Sí, bueno, pues aquí en Galicia tienes que no hay nadie y al poco tiempo ya, aparte el perro que está siempre por ahí y tal, mira, te ve. Y estaba yo fotografiando un crucero. En Galicia es muy poco corriente el demonio. En Galicia se ve mucho el purgatorio en los cruceros, porque el gallego es muy listo, dice el gallego, yo creo más en el purgatorio que en el infierno. El infierno te ves ahí y para siempre. Yo prefiero creer en el purgatorio, que es una manera luego de ir al cielo y tal, ¿no? Entonces, es rarísimo ver una representación del demonio y me encontré en Vilaboa, en la Plaza Cultural, un crucero que tenía un demonio, pero más un demonio como lo pinta el cartero gallego, ¿no? Con mala leche, con un tricornio de la Guardia Civil, parecía tal, y yo estaba haciendo la foto y me estaba riendo, y un señor que atrás que me vio me dijo, señor, un respecto que o demo tamén le siente. Fíjate qué frase me quedó grabado. Porque él era consciente de que el demonio te estaba mirando mientras hacías la fotografía y tú a lo mejor no te dabas cuenta. Ya, no me di cuenta hasta que ya cuando me vio reír me dijo, un respecto que o demo tamén le siente. O sea, son cosas que te pasan por por ahí, pues, que conservas y que te queda grabado, ¿no? La referencia del purgatorio que acabas de hacer es muy interesante porque es verdad. Sí. Del purgatorio no se va al infierno. Del purgatorio se va al cielo. Por eso. Se queda uno en el purgatorio o se va al cielo. Claro, al infierno. Por eso la gente prefiere que en el purgatorio que no en el infierno. Naturalmente. A pesar de que el Papa anterior, creo que fue, criticó la existencia del purgatorio. Dice que no tiene base bíblica. Ya lo había dicho Le Goff. Le Goff dice que es un invento del siglo XII. Pues es preferible, porque yo no pero creo bueno, que son inventos que han calado ni mucho. Muy bueno ni muy malo. Sí. O sea, yo no creo que haya, o sea, yo creo que en el infierno tiene que haber poca gente y en el cielo poca. En el purgatorio hay para muchos porque somos la mayoría, tenemos de todo un poco. Sí. El número de años, pues ya eso que venga un juez y que lo diga. Es que además la denominación es inequívoca, lo de purgar, ¿no? Es decir, bueno, en todo caso, yo quería referirme también, precisamente por extensión de lo que estamos hablando, a los petos de ánimas, que es naturalmente de una honda religiosidad devota. Pero es que los petos de ánimas existen porque existe el purgatorio, desde que se exactamente. Si no habría petos de ánimas. No, por eso, claro, por eso lo saco de paseo. Aquí sí que hace falta explicar lo que es un peto de ánimas, ¿eh? Porque a mí me ha pasado en clase que nadie sabía lo que significaba. Es un retablo de piedra, simplemente es un retablo de piedra donde hay una representación más o menos simbólica del purgatorio, donde aparece mucha gente y donde curiosamente y casi siempre aparece alguien con un bonete o tal, o sea, como diciendo que los curas están también ahí en el purgatorio. Muchos petos de ánimas que aparecen, se ven las llamas, se ve arriba la Trinidad o simplemente el Padre, y luego se ve gente entre las llamas, y esa gente entre las llamas no en todos, pero es muy corriente en muchos de ellos ver el típico bonete, se llama, ¿no? de los sacerdotes, como diciendo mujeres, hombres y sacerdotes. Siempre a la universidad, a las asociaciones culturales,
a los colegios de ingenieros y de navales y de arquitectos, que tendría mucho que decir y tal, a la Marina, o sea, que son cosas, hay que buscar. Pongo un ejemplo, la muralla de Lugo, era muy fácil hacerla tal, pero bueno, un buen día dijo el alcalde, queremos que los lucenses llenen de caramelos la muralla. Pues apareció la muralla llena de caramelos de toda la gente de Lugo, y todo eso, pues eso la UNESCO lo ve, y tal, y entonces si no ve interés en la gente, no se conseguirá. Alguna vez tendríamos que hablar de patrimonio de la humanidad, pero bueno. Hablamos sí, una vez. Ya hablamos un par de veces, pero podemos volver a hablar. Sí, hace bastante tiempo. Se está tratando de reactivar, y desde el año 2001, que fue cuando se reunió aquí en Ferrol el ayuntamiento, yo estuve presente en aquella reunión, la Real Academia Gallega y el Ayuntamiento de Ferrol, con Xaime Bello y Bonifacio, Borreiros de tal, ahí se le dio un pequeño impulso y tal, pero a partir de ahí fue descendente. A partir de ahí se gastó dinero y no se hizo, se gastó mucho dinero en documentación, tal, pero primero, patrimonio de la humanidad, para que sea patrimonio de la humanidad tiene que ser patrimonio de la ciudad. Entonces, menos el castillo de San Felipe, el resto de las cosas, unas son de Marina, otras son de Bazán, el castillo del otro es de Mugardos, entonces ya empezamos por ahí, ¿no? Y después tiene que haber un buen apoyo de la gente para ello. Pero bueno, lo que pasa es que eso de que tiene que ser propiedad de la ciudad... Bueno, es una manera de hablar. Claro, porque en realidad hay cosas que son de la Iglesia y que están ahí al patrimonio. Y que tiene que ser la ciudad, lo digo en sentido simbólico, de que tiene que estar abierto a la ciudad. Yo lo que había oído es que no podía ser privado, creo, que ¿no? Que los lucenses hayan llenado de caramelizado la muralla. Pues eso es la expresión de lo que está sucediendo. Del apoyo popular. Claro, es decir, eso es a efectos del organismo que concede es el reconocimiento de que hay un interés marcado desde el punto de vista. Eso yo creo... Hay otra manera también, que es que el alcalde haga algo. La Coruña tiene la Torre de Hércules. ¿Qué pasa con la Torre de Hércules? Que en aquella época el ministro de Cultura, Molina, había nacido a 500 metros de la Torre de Hércules, y con eso lo digo más. Sí, no, pero sí que hay muchas circunstancias, ¿no? Sí, no, por supuesto. Yo, en este sentido, yo tengo alguna fama de ser razonablemente optimista, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues yo en esto, a ver si me equivoco, es complicado. Lo veo regular tirando a mal. Sí, es decir, pero no tanto porque no tenga consideración suficiente, sino porque se hizo todo tan mal, hasta ahora, tan mal. Se gastó mucho dinero. Pero bueno, en fin, eso ya es... No, hay constancia. Tan mal, ¿entiendes? Que ya, claro, eso ya... pero bueno, ya nos alejaba del asunto, ¿no? Ya nos alejamos. Tenemos que volver al camino inglés para rematarle... Volvamos al camino, nunca mejor dicho. En efecto, vamos al camino, justo. Vamos a ver. Bueno, lo del Congreso sí, subrayar esta necesidad de un Congreso, que tú, por cierto, matizabas y decías con una posible ruta marítima. Sí, claro, digamos como fomento de la cosa, pero bueno, tratar de decir el camino inglés y la ruta marítima, o sea, y estudiar por colaboraciones incluso hasta el aspecto colorista, pero importante, de las librerías, por ejemplo, que tú me decías, es decir, no voy a decir concurso de escaparates, pero por ahí. Que Ferrol tiene una gran tradición eso de concurso de escaparates, por cierto. Hubo en su época, se hacía mucho y había muy bonitos. Y claro. Entonces... Involucrar también a las escuelas y a las escuelas. Sí, claro. Los escaparates me refiero, y eso se ve en muchos sitios, ves en Santiago he visto una librería especialista, pues con el bordón del peregrino, con las conchas, con las vieiras y todos los libros del camino inglés. Eso llamaba la atención. Y ahí entraba la gente justo, y ahí entraba la gente, es de lo que se trata, ¿no? Bueno, un poco por redondear el comentario de mi parte, es decir, pues ya, entre los caminos y fuentes que describías y todo eso, pues bueno, hay que decir, yo creo que lo que es muy conocido, pero en todo caso, subrayar que se conservan vías romanas, naturalmente, y tramos medievales. Sí. No, lo digo por aquello de la oposición a los polígonos industriales, que es, en fin, en el camino hay de todo, o sea, se conservan
¿cómo se llama? Y puentes en número de 12, me parece recordar. Sí, por lo menos 12. Por ahí, sí, por ahí, ¿no? Sí, hombre, algunos muy modificados, como el puente de Puente de Eume, que no tiene nada que ver ya con el puente de medieval y tal, claro, ¿no? Pero se conserva. Pero está el puente el de Miño, Ponte do Porco, en Ordes, hay una cantidad de puentes por ahí. Pero bueno, en el caso del Eume hay cruceiro, capilla y hospital. Bueno, sí, en su día hubo las tres cosas. Y ahora no hay ninguno. Hay el puente que puente, conserva algunos arcos. Sí, el crucero lo pusieron primero al principio del puente, lo trasladaron y luego lo llevaron, estaba en el medio y ahora está un poco alejado hacia adentro en Cabanas ya, fuera de la vista. Antes estaba casi la carretera, ahora ya no está a la vista. Y la capilla, por supuesto, desapareció. Desapareció. Capilla hospital, Capilla hospital. Era capilla hospital, esa desapareció. Ya. Claro, es que en aquella época era muy importante el puente porque era vía de comunicación, pero al mismo tiempo era de servicios. Por eso hablo de vías, estaciones y señales. Y en cuanto al específico camino desde la salida de Ferrol, lo que tenemos que encontrar es llegar a Jubia, más o menos. Sí, es llegar a Narón. Al monasterio. Al monasterio de Narón y de ahí seguir ya hacia el norte. O sea que hay que atravesar Ferrol. Lo digo en el sentido de que eso sería sí. a partir de ahí. Sí, lo único que hemos hablado, que la zona de la Gándara, pues hay que buscar un camino lo más cerca posible del mar, pegado al mar, porque ahí no tienes nada que enseñar, ¿no? Una vez que pasas Caranza... Camino agradable. Un camino agradable. Un camino agradable, un paseo pegado al mar, que llegues a la Faísca y de la Faísca a Narón. Pero esa zona no tiene solución como otros polígonos industriales. Ahora, sin embargo, por Caranza, pues puedes pasar por la ermita de Santa María del Mar, que es una ermita muy bonita. En Ferrol puedes pasar por el frente a la puerta de Bazán del Astillero, puedes pasar por San Julián, o sea, vas viendo por las Angustias, o sea, vas viendo cosas, haciendo un recorrido un poco de zigzag, que no es el camino que había antes, tal, ¿no? Pero bueno, porque ha cambiado. Ha cambiado, claro, la vida. Iba a decir la geografía, pero bueno, ha cambiado, la geografía urbana ha cambiado. Ha cambiado, sí. Entonces, sí, bueno, en el caso de Esteiro, de una manera muy marcada. Totalmente, claro. Es decir, lo digo, ¿no? Claro. Porque hasta el santuario de las Angustias todo va bien. Todo va bien, sí. Pero a partir de ahí... Claro, es una vía nueva, entonces que yo me parece muy lógico o llevarlo por alguna de las calles antiguas o incluso por la zona de la muralla, con lo cual ves el astillero, aquella puerta tan bonita antigua y tal. Sí, o sea, yo creo que ese es del 18, me parece. Del 18, ¿no? sí, por eso es buscar los sitios que el turista pueda ver de alguna Todavía vista. aparece con la corona real, sí. Me parece recordar, ¿eh? Sí, la puerta esa, sí, aparece. La corona real de entonces, sí, claro, sí. escudo. Sí, es una puerta muy bonita que era de cuando estaba ahí el famoso apostolado, los 12, se hacían ahí los 12 barcos. Sí, cierto, por ahí, cierto. Y está Fontelonga, lo que pasa es que casi no, ya queda un poco alejada. Fontelonga es el arco de Fontelonga y el muelle de Fontelonga está abierto al público, pero está muy desviado detrás del cuartel de infantería marina, pero es otra zona visitable también. Salvo el periodo en el que estaba hábil al público con movimiento, siempre estuvo un poco alejado aquello de lo de Fontelonga. Sí. Era uno de los... Porque es una zona ahí que quedaba... Sí, era el muelle de Esteiro realmente, o sea, claro, la gente lo utilizaba y tuvo su uso. Lo que pasa es que está como muy metido hacia el mar y no se dejó de... se conoce por dibujos y por cuadros y tal, pero la gente visita muy poco. Está abierto, se puede visitar, pero está muy a desmano, una palabra. Sí, eso es lo que significaba. Hombre, a lo mejor complementando con la visita al cuartel de batallones, que es muy interesante, pero claro, al estar en actividad tampoco es fácil visitar un sitio de esos. Eso que citas me parece que puede ser un poco un comentario interesante como a modo de cierre, ¿no? Lo de la visita, lo del cuartel de Dolores, ¿no? Ya, cuartel de Dolores, el cuartel de Dolores me parece que es una joya arquitectónica. Es muy interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por fuera, por dentro. Sí, es más, se habló, y además hasta cierto punto sería lógico, hoy en día una instalación militar dentro de la ciudad no se entiende plenamente. O sea, yo entiendo, desde mi punto de vista, que posiblemente podría estar, siempre que se mantuviese bien después, pero la instalación, estar en la Graña, por ejemplo, porque hay que tener en cuenta que cuando tienes una instalación militar, de ahí salen tanques, salen jeeps, salen coches, tal, y hay movimiento que quieras o no, trastoca un poco. En cambio, todo eso podría estar en la Graña, mucho mejor, en mi opinión. Y ahora, claro, para eso tendrías que tener el cuartel de batallones disponible para enseñar y que hubiese gente. ¿Y de dónde la sacas? Claro.
ese problema. Sí, por eso no, muchas veces es mejor que esté en uso para poder... Sí, bueno, y por cierto, yo lo recuerdo desde niño, está igual, quiero decir. Sí, que está cuidado, porque está conservadísimo. Porque está habitado, es decir, está conservadísimo. Es el uso el que conserva los edificios. Sí, es claro, decir, el uso lo conserva, claro. Por descontado, sí, pero... Mira San Felipe. Es un poco el ornato y la limpieza y el... Claro, es que es caro, ¿eh? Claro. Fíjate el convento de Montefaro que está luchando a ver si hacen un centro de interpretación, pero pues una asociación cultural que hace allí cosas y lo mantiene aquello. Hombre, pero los si no, jardines de Herrera, que ya, en fin, esto ya nos estamos alejando de los jardines de Herrera, eran modélicos en limpieza. Sí, hoy han perdido, por supuesto. Claro, han perdido porque la presencia sigue siendo zona militar, sí, pero sin presencia militar. Sí, pero sí una atención mínima nada más, recoger el carrito de la basura y punto. Claro, es decir, entonces, porque era modélico, ¿no? Sí, a mí además me encantó. Sí, estaban muy cuidados, lógico. Sí. Claro, el uso de las cosas hace que se cuiden. Entonces ahí está el problema. El problema es que hablamos de patrimonio de humanidad, si las cosas deben ser o no deben ser. Porque si no son, se pierden. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la residencia famosa de suboficiales que existe ahí en Canido, que es un edificio precioso en el sentido, aprovechable, fíjate, pues yo, como soy una persona mayor, pues una residencia para personas mayores. Porque es un modélico, porque está primero extendido en superficie, que no debe ser, las residencias de mayores no deben ser hacia arriba, debe ser horizontales. Cuanto más horizontales. Pues ese es un edificio racionalista, pero extendido. Segundo, el aire puro de Canido. Aquella zona de pequeño le llamaban brisas, una amiga de mi madre decía que vivía en brisas de Canido. Aquella zona se llama brisas de Canido, por un aire que se respira. Tercero, tiene allí una zona para jardinada, estupenda, una zona tal, y por si fuese poco, la distribución interior está casi preparada ya, porque era residencia de suboficiales, con lo cual ya está tabicado en habitaciones. Eso se lo he dicho yo a más de un consejero de la Junta, les he dicho, eso es comprarlo y hacerlo ya sobre la marcha, y además lo tiene el ejército y lo tiene, no sé si lo viste el otro día, lo pintaron, gastaron no sé cuántos miles de tal, y solo hay ahí una oficina de Aspaneps, nada más. Sí. O sea, fíjate, por eso digo yo que las cosas hay que utilizarlas para Bueno, darles. vamos a ver si retomamos a modo de cierre. Vamos al camino otra vez. Espíritu, pero bueno, el camino lo que tiene es que tiene atajos y tiene itinerarios, en efecto, claro. Entonces, recovecos e historias, ¿no? Bueno, ¿tú quieres aportar algo así a modo de cierre, de reflexión, o de lo que te parezca? En todo caso, estoy tan de acuerdo que todo caso, auspiciar, ¿no? Claro. El que esto se ponga en marcha de una manera... Yo subrayaría que el interés del camino inglés tiene muchas dimensiones y por tanto se puede atacar desde muchos puntos de vista y tiene, por tanto, también muchos aprovechamientos posibles. Sí, pero además, además, en el espíritu precisamente de lo que estás diciendo, es que, a ver, hay cosas que a veces se celebran en fin, o se auspician o se incentivan desde referencias casi cogidas con alfileres. Esto no, esto tiene un fundamento histórico probado, suficiente, es decir, porque es que esto es importante, porque aquello que tiene un carácter de apariencia artificiosa, pues difícilmente se puede sostener, ¿no? Pero esto no, esto tiene, como hemos más o menos desgranado, referencias históricas suficientes e incentivos para el futuro, en fin, de lo más a propósito, ¿no? Así que, un poco la síntesis, el resumen de lo que dijimos es, por una parte, que tenemos, naturalmente, un itinerario histórico, una serie de referencias intermedias de lugares de interés, que tiene una intención, decíais, turístico-cultural, y subrayaba yo también el carácter religioso, naturalmente. Y deportivo también. En efecto. La necesidad de un albergue, estamos haciendo una especie de recapitulación, ¿no? De la necesidad de un albergue que habíamos sugerido, lo de la Casa del Mar. Desde luego a mí me parece del todo a propósito. A mí el edificio de aduanas me gusta mucho, pero seguramente para otro menester, ¿no? Por cierto, te decía yo este día, ese edificio habría que incentivarlo para algo, es verdad. No, por supuesto. ¿No? Eso sin duda. Ahora, para lo del
el albergue a mí me parece mucho más a propósito de la Casa del Mar. Y de otra parte, la necesidad de unir esfuerzos y de colaborar, pues desde el ayuntamiento, en fin, vamos a subrayarlo otra vez, fundamental, pasando por referencias publicitarias simbólicas desde las librerías que dijimos, las escuelas que tú citabas, también, que son, es decir, publicidad institucional, la necesaria, esa oficina, por cierto, yo creo que esto, en fin, quien proceda debería tomar nota, es decir, de la sala de exposiciones del puerto, pasarla a otro sitio, por cierto, a lo mejor a aduanas. Hombre, ¿no? Era mucho mejor que estuvieran aduanas. Por cierto, aduanas, no digo que solo ese fin, sí, no sé si digo que solo ese fin. Estaría adecuado el espacio para hacer exposiciones. Bueno, eso ya se vería, pero como emplazamiento, desde luego... Sí, es más grande de lo que parece el edificio de aduanas, ¿eh? Que es más grande de lo que parece. Sí, bueno, y además un corte, en fin, arquitectónicamente. Es muy bonito. Con su jardín allí y tal. Cierto, su terracita, es una maravilla ese edificio. Entonces, la sala de exposiciones, transformarla en oficina de turismo, incentivador para, precisamente, igual para los del Camino Inglés, pero para los turistas que vienen, pero sobre todo a los que vienen, claro, a los cruceros de mar, es decir, estos que vienen... Sí, para que no escapen de aquí corriendo a Santiago o a Coruña. Sí, ya se está quedando aquí un poquito, claro, que se están quedando aquí ya los ves Sí. por la calle, hoy llegó un crucero, y ya me fijé yo a las 11 de la mañana ya había gente por la calle, o sea, ya no somos el apeadero para... Claro. Hubo un momento que éramos el apeadero para Santiago. Sí, el apeadero para Santiago. Así de claro, no había nada. así de claro, apeadero para Santiago. Y yo creo que Ferrol, hombre, una mañanita bien se la merece. Sí, bueno, o un par de mañanitas. Bueno, ¿no? pero una mañana es lo que suelen estar, o sea, no dice por la mañana y por la noche se van. Claro, sí. No, es que pero una mañanita bien se la merecen. Sí, por supuesto. Bueno, y luego por eso dijimos también lo de la Compostela, hacer efectiva la Compostela para el... Sí, porque es un incentivo. Y todo lo que sea incentivar está bien. Y a la gente le gusta demostrar que estuvo en los sitios. Papá, ¿fuiste a Compostela? Sí, mira, aquí la tienes. Y es el elemento de reto con uno mismo, porque al fin y al cabo no es nada cómodo hacer el camino. Cuesta su trabajo. Yo creo que la referencia de conversión a la que nos referíamos hace un rato, claro, necesita un poco que sea una prueba. Tiene que ver con eso. Un carácter de prueba, un carácter de desafío. Eso, porque serán pocas las conversiones, sin duda. Pero yo leí por conductos bien diferentes, incluso tuve testimonio directo de alguna, y es, claro, la fe del converso, ¿no? Es decir, el converso queda afianzado en la fe de una manera definitiva, según qué pruebas, y la prueba esta del camino, claro, necesita el esfuerzo, por supuesto. Necesita este sentido solidario que hay en el propio camino, ¿no? Es decir, la sociabilidad que se suscita entre los que se encuentran, que se reconocen peregrinos, y la misma gente que apoya al peregrino, la misma gente del pueblo que apoya al peregrino en general. Eso de buen camino, ¿no? Que se desea, ¿no? Y se hacen amistades aparte de que, bueno, respiras aire puro, haces ejercicio, ves sitios bonitos, puedes visitar monumentos, o sea, son muchas cosas. Ciertamente. Bueno, pues si os parece, ya lo dejamos aquí, pues aquí lo dejamos, porque yo creo que quedó bien redondeadito. Yo quería preguntar una cosa, ¿dónde está editado? ¿Qué editorial es la del libro? La Diputación de La Coruña. La Diputación de Coruña. No, es que precisamente... Es que este libro debería de haber en el ayuntamiento una docena, 2 docenas o 3 docenas para que la gente que le interesase. Bueno, pues no, seguramente está en los almacenes de la Diputación. ¿Y en la biblioteca municipal? Yo creo que sí, Lo voy a mostrar a la cámara otra vez yo. Porque es una cosa muy interesante. A ver la cámara si me editado hace 2-3 años por la Diputación. O sea, que todavía Camino se puede comprar. Inglés editado por la Diputación. A ver si alguien del ayuntamiento, en fin, ve este programa. Cierto, claro. Y hace la gestión necesaria para disponer unos cuantos ejemplares. Será cuestión de que yo me pase por allí un par de semanas. A ver. Seguro que te llaman. Seguro. Bueno. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
Bueno, y hoy ya lo preavisé al principio, cuando hablaba de la recomendación de lectura de Daphne en Sueños de Torrente, ya me pareció que sería del todo a propósito redondear este espacio lírico de Poesía eres tú con las últimas páginas, bueno, no, las últimas líneas, quiero decir, de cómo se cierra precisamente Daphne y en Sueños. Daphne y en Sueños, de Torrente Ballester, se cierra con un largo poema, que en realidad en buena parte lo es, ya digo, toda la prosa poética de este libro, de este título de Torrente, pero se cierra con una intención poética que además viene dividida en trozos, etc. Del último trozo voy a leer los últimos versos, que son los que cierran, repito, Daphne y en Sueños, de lo que se titula, lo que tituló Torrente Ballester, Razón de amor a Daphne, también quizá canción de despedida, que así le llamó. Y ese último trozo, esos últimos versos, dicen así: voy a contradecirme, ya lo hice otras veces, y lo seguiré haciendo, no sé hacer otra cosa. Aunque ahora es posible que sea fiel a mí mismo, podría demorarme e intentar explicarlo, pero no tengo ganas, ni se me ocurre nada, porque ya estoy cansado de investigar esencias, ser y no ser, ser esto y también ser lo otro, o no ser nada de eso, ni saber si se es algo, más que fantasma oscuro que se sueña a sí mismo. Me llevas la ventaja de que no piensas tanto. Me amaste algunas veces y dejaste de amarme. Y te fuiste y volviste y viviste. Eso es todo. Pero como estoy solo y ya no espero verte, mis elucubraciones me sirven de consuelo. Ahí te van, como dije, si quieres, las escuchas. Con los ojos cerrados es la mejor manera, porque así puedes verme cuando aún era esperanza y te gustaba hacerme cosquillas en la oreja. Pero si abres los ojos y me ves como soy, viejo y cansado, a veces también un poco triste, sonríe, alza la mano, dile adiós al pasado. Cuando me amaste un poco, lo demás ya no importa. Ya es de ver, es la emoción en la memoria evocadora de Gonzalo Torrente Ballester. Por otra parte, un tanguista confeso y sentimental, que podría explicar tantas cosas también al fuelle de un bandoneón. Y por cierto, tengo que decir que a mi derecha y a mi izquierda y a mi derecha, tengo a dos tanguistas, en fin, porque Juan Burgos, yo creo que puede decir un estudioso del tango. En su época, sí, ya un poco perdido, pero bueno. Un estudioso del tango y de la milonga, Sí. Y creo que lo habías comentado en la otra vez que viniste. Y sé que Vilio es un devoto confeso del tango. Sí, a mí también me gusta. Y yo mismo también. Así que, en fin, menudo trío. A ver si no decís calavera. Es decir, que es siempre la recurrencia, ¿verdad? O también los panchos. También los panchos. En efecto, bueno, los panchos ya tienes o aquel. Hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, claro, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 19 de enero de 2019. Nuestro próximo invitado la semana que viene será Miguel García Corral, uno de nuestros economistas de cabecera, y claro, ya aceleré yo todo lo posible para que viniera un economista, Miguel García en este caso, porque claro, es que la economía está que arde, y entonces, en fin, yo creo que nos va a resultar un programa de lo más, me gustaría pensar que salvífico,
o por lo menos que sirviera de lenitivo adecuado, pero ya veremos, no está la cosa demasiado clara, porque repito, la economía, ¿verdad? En fin, está un poco turulata, o ya se verá, ¿no? O ya se verá. Bien, en todo caso, en fin, hasta aquí nos dio Burgos la historia, así que muchas gracias por tu presencia. Y a vosotros por invitarme. Por tu conversación, naturalmente. Bueno. Y ya sabes, yo un par de mesitos, 2-3 meses y a ver si volvemos a entrarle a otra historia. Pues que siempre estoy un poco retirado ya de tal, pero bueno, esto seguirá. Claro, yo además te lo agradezco mucho, ya sabes que sí, ya sabes que sí. Bueno, muchas gracias, Emilio. Hasta la semana que viene, ya ves tú con qué historia, ¿verdad? Naturalmente. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, muchas gracias por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra crítica, por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación. Por demás, nuestra información de costumbre: si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Nos vemos pues el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.